Haremos primero un índice en el cual veremos qué es la tesorería, cuál es su papel en la empresa, qué conceptos son aquellos que nos van a ayudar a entender cómo se originan los fondos y dónde se han aplicado todos estos fondos, cómo gestionamos las necesidades y los excedentes de tesorería. Haremos un ejemplo de un presupuesto de tesorería y también trataremos el punto de qué pasa con la tesorería en empresas que están en crecimiento y por último algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es la tesorería? Llamamos tesorería a todas aquellas operaciones que están relacionadas con el cash, con el flujo del dinero. Vemos que por un lado tenemos entradas, que serían todos aquellos cobros, todo aquel dinero que recibe la empresa, bien sea por endeudamiento, por cobros a clientes, también podría ser porque nos han concedido un crédito, también puede ser porque están en los socios ampliando el capital de la empresa, alguna indemnización, etcétera. Y por otro lado tenemos las salidas. En este otro lado de la balanza colocaremos todas aquellas salidas de dinero de tesorería, lo que se llamarían pagos, tanto de acreedores como de proveedores, también de impuestos e incluso pago de dividendos. Bien, ¿en qué consiste la gestión de la tesorería? Básicamente podemos distinguir tres patas. La propia gestión de cobros y pagos, o sea, de todas estas operaciones que hemos nombrado antes, y luego también vamos a ver cómo implica toda la gestión de lo que es el banco. Todas las operaciones bancarias significan que nos van a pedir todas las instituciones financieras unas operaciones que les puedan interesar a ellos, que nosotros podamos tramitar a través de su entidad bancaria, pero también ellos nos conceden ciertas líneas de crédito con un tipo de interés, con unas comisiones, con unos parámetros ya pactados con ellos. Por tanto, todas estas condiciones, lo que se llama también la negociación con los bancos, que es la relación propiamente dicha con ellos, tanto así como las operaciones de moneda extranjera, todo este cúmulo de negociación bancaria sería la segunda pata de la gestión de tesorería. Y por último, con todos estos datos que nos aporte la financiación que nos puedan dar las entidades bancarias y la gestión que nosotros hagamos de los pagos y cobros de la propia empresa, pues generaremos unos informes, unos reports que permitirán tomar decisiones a la empresa. Y en esto consiste la gestión de tesorería. Bien, en esta gestión de tesorería vamos a ver que tenemos unas necesidades y unos excedentes de tesorería. Por un lado, ¿cómo realizamos este control de gestión? Primero tenemos un dinero disponible. En este dinero disponible contaremos todo el dinero cash que tiene la empresa, es decir, todo aquel dinero que lo tiene puesto en bancos, pero ojo, no contar el dinero que está puesto en el banco, pero como garantía de algún préstamo o de alguna otra cosa que sea inamovible. Tiene que ser dinero que podamos utilizar para pagar cualquier cosa. Y también este dinero que tenemos dentro de la empresa para hacer frente a pagos pequeños. Todo esto viene a ser el dinero disponible de la empresa. Luego que los clientes nos tienen que pagar, ¿no? Entonces, todas estas cuentas llamamos a cuentas a pagar y que las tenemos registradas siempre como clientes. Luego tenemos todas las cuentas a pagar, que serían todas las cuentas que tenemos que pagar, pues a lo que hemos dicho antes, a la tesorería pública, a proveedores, si compramos, por ejemplo, si somos una empresa que fabrica o que comercializa, pues tendremos estos proveedores, todo tipo de acreedores. Si somos una empresa de servicios, pues uno de nuestros principales pagos será las nóminas, los salarios. Y con todos estos parámetros obtendremos y la empresa necesita dinero a corto plazo, o sea, necesidad de liquidez, o bien tiene un exceso de esta liquidez, por tanto, tiene unos recursos ociosos con los cuales tendremos que trabajar para ver cómo rentabilizar. Y por último, como ya os he dicho antes, también está la gestión con las entidades financieras. El objetivo de toda esta gestión sería, por un lado, conocer estas necesidades
de financiación, necesidades o excedentes también de financiación para poder minimizar los riesgos financieros. Es decir, cuando tenemos nosotros una necesidad financiera, tendremos que acudir o bien a gestionar nuestros propios cobros y pagos o bien a una entidad financiera. ¿Para qué? Pues para intentar que todas estas necesidades de tesorería, necesidades de circulante que llamamos, estén bien respaldadas siempre con algún tipo de préstamo o cobertura. También buscamos que los intereses que nos vayan a aplicar por estas líneas que nos pueda conceder algún tipo de entidad bancaria no sean muy altas. Acordaros que cuando nosotros tenemos sobregiros o líneas de crédito muy grandes, lo que ocurre es que los bancos nos aplican unos intereses enormes. Esto es lo que intentaremos minimizar. Intentaremos que las empresas no caigan en el uso continuado del sobregiro sin antes haberlo pactado con los bancos. Y por otro lado también nos hace reflexionar sobre qué crédito estamos brindando a nuestros clientes, que es muy importante entender cuál es el flujo de este dinero dentro de una empresa. Más adelante veremos con el ejemplo y quedará muy claro. Bien. Una de las herramientas que se necesita para entender o para tener una previsión de si tendremos un excedente de tesorería o bien tendremos una liquidez ociosa será realizar una previsión de unas previsiones financieras, una previsión de tesorería que lo que nos dará será información para poder tener unas previsiones fiables y poder gestionar todos estos excesos o necesidades de dinero. Bien, por un lado, ¿qué necesitamos para hacer estas previsiones financieras? Por un lado, necesitamos que absolutamente todos los datos relacionados con el circulante, es decir, los datos contables, estén siempre al día. Es importante o realizar un informe de previsión de tesorería o bien será un informe que no será correcto. Luego, una vez que hayamos previsto todas estas, cómo van a variar todos estos datos, tenemos que revisar todas estas premisas que hayamos puesto, que hayamos tomado en cuenta para realizar estas previsiones y irlas revisando constantemente. Tener en cuenta también que cada empresa tiene una manera de operar diferente. Por ejemplo, las empresas que tienen estacionalidad pues necesitan un tipo de seguimiento de tesorería y de previsión y de realizar unas premisas específicas que no tiene otra, que su negocio es completamente estable durante el año. Y por último, cada vez que transcurra un periodo que estemos analizando y tengamos que prever el siguiente periodo de esta previsión de tesorería, tenemos que revisar lo que ha ocurrido y tenemos que ir variando todas aquellas premisas que hemos tenido en cuenta para poner todo al día. Bien, estas previsiones de tesorería también puede ser que las tengamos con una periodicidad que a la empresa le pueda venir bien. Por ejemplo, hay previsiones de tesorería que pueden ser anuales. Normalmente son muy genéricas y sirven para analizar si durante el año podremos hacer algún tipo de inversión, tipo activo fijo, etcétera. Las trimestrales mensuales son para aquellas empresas normalmente que tienen una tesorería muy estable. Pero las más usadas sobre todo son las semanales. Algunas empresas usan quincenales, pero la mayoría de las multinacionales, startups y empresas que tienen tensiones de tesorería van a elegir hacer una periodicidad semanal, por ejemplo, planteando a un periodo vista de 20 semanas, incluso 30, pero entre 20 y 30 es lo correcto. Más allá, pues quizás vamos a tener que ajustar demasiado todas estas premisas. Bien, vemos los elementos de la previsión de tesorería. Por un lado, veremos que hay un saldo inicial, que viene a ser el mismo saldo del periodo anterior. Sin embargo, si estamos realizando por primera vez nuestra previsión de tesorería, este es el saldo que antes os comentaba, que es el dinero disponible que tiene la empresa, es decir, la suma del dinero en bancos
más el dinero que tengamos en cash dentro de la empresa. Tendremos que prever todos los cobros y luego también todos los pagos, ¿no? Aquí tendremos que ser bastante exhaustivos para tenerlo todo previsto, porque si no los datos con los que concluiremos nunca serán fiables. El saldo neto se llama simplemente si estamos contando una tesorería durante la semana, la resta de cobros y pagos, es decir, será el neto que durante la semana hayamos generado o necesitemos. Evidentemente, cuando le añadimos el saldo inicial, ya tendremos un saldo final que si es positivo nos dirá que tenemos un excedente de tesorería, pero si es negativo nos dirá que vamos a necesitar financiar ese dinero durante esta semana. Bien, aquí os presento una previsión de tesorería. Esto es cómo se vería una previsión de tesorería a 20 semanas vistas, digamos, desde la primera semana de enero hasta la semana del 19 de mayo. ¿De acuerdo? Son 20 semanas y vamos a repasar un poquito, bastante por encima, un poco los grandes apartados que hemos considerado, ¿vale? Tenemos este saldo inicial, vuelvo a decir que tiene que cuadrar con el saldo que tenemos en bancos más el dinero que tenemos en caja. Estas son las previsiones de cobros que tenemos para los clientes en estas 20 semanas, ¿de acuerdo? Préstamos, hemos dicho, bueno, ingresaremos 5 por préstamos esta primera semana y luego vienen todos los pagos. Digamos que los pagos son los apartados un poco más laboriosos, porque tenemos que tener en cuenta absolutamente todas las partidas que tenemos en la cuenta de resultados, pero también en el balance. Por tanto, hay que ser muy preciso en recoger todos los datos. Tenemos proveedores, todos los vencimientos que vayamos a tener, que conozcamos, y luego los que no conozcamos, porque imaginemos que tenemos unos datos ciertos y hasta la semana 20 no tenemos todos los datos reales, pues tendremos que echar mano siempre de la previsión o de ventas o de compras. Imaginemos en los cobros que nuestra empresa tiene dado créditos a los clientes a 90 días. Pues esto nos dirá que nosotros tendremos datos de cobros hasta la semana 12. Esos son datos reales, porque si digamos que la última semana habremos vendido lo que se cobrará en la semana 12. A partir de entonces, a partir de la semana 13 hasta la 20, tendremos que echar mano de las previsiones de ventas que tenga la empresa. Igual para todos los apartados, tendremos que ver cuál es el plazo o de cobro o de pago de cualquier empresa que estemos analizando y de ahí en adelante tendremos que echar mano de las previsiones. Bien, aquí tenemos las compras de inmovilizado, muy importante, a veces nos olvidamos, aunque normalmente las empresas piensan mucho en hacer estas inversiones, por tanto será fácil preverlas. Y entonces os he puesto a manera de ejemplo pues todos los apartados que se me han ido ocurriendo, pero cada empresa es diferente. Pues alquileres, reparaciones, consultores, abogados, auditores, economistas, todo tipo de profesionales, transporte, suministro, seguros, mantenimiento, publicidad, marketing, absolutamente todas las partidas que podamos imaginar, tenemos que tenerlas previstas. Y luego viene el apartado de salarios, los impuestos, por supuesto, seguridad social, intereses de la deuda, que eso sí que está en la cuenta de resultados, pero la devolución del préstamo está en el balance, con lo cual no dejaros nunca esta línea, que es muy usual que nos la dejemos, y otros para cualquier otra cosa que se presente. Entonces, fijaros, esta empresa en la primera semana empieza con 100 de tesorería, tiene unos cobros por 25 y unos pagos por 33. Entonces, el neto generado en esta semana es menos 8. Es decir, esta semana esta empresa ha generado una necesidad de cash de 8. Por tanto, si le añadimos el saldo inicial, tendremos un neto de 92, que será el mismo saldo con el que empecemos la semana 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, imaginemos que la primera semana ya ha pasado. Ahora estamos el 13 de enero, ¿no? Entonces tendremos que comprobar que todo lo que hemos dicho que ocurriría en la semana 1 realmente está ocurriendo, y si no es así, pues tendremos que ajustar las siguientes semanas.
De la misma manera, como ya hemos vivido la semana 1 y estamos haciendo una previsión de tesorería a 20 semanas, tendremos que construir la semana 21 aquí, ¿no? Aquí vendría la semana 21 y tendremos que revisar, por supuesto, absolutamente todo lo que se refiera a las semanas entre la 13 y la 21. Acordémonos que si ya hemos vivido la semana 1, todo lo que hemos vendido en la semana 1 se cobrará en la semana 13 si vendemos a 90 días. Por tanto, tendremos que prever de la semana 14 a la 21 del presupuesto de ventas o del presupuesto de compras, lo que tenga la empresa, tendremos que echar mano de ello para poder construir las siguientes previsiones de las otras semanas. Bien, datos de la previsión de tesorería, ¿no? Un poco vamos a repasar en general las cosas que hemos venido diciendo a manera de resumen. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Si el periodo de cobro es de 90 días, pues lo que decíamos, tendremos las 12 semanas y a partir de la semana 12, es decir, de la 13 a la 20, tendremos que utilizar los presupuestos de la cuenta de resultados. Otros ingresos, contamos que aquí hay subvenciones, indemnizaciones de seguros, por ejemplo, si vendemos alguna maquinaria, algún inmovilizado. Las compras de inmovilizados suelen conocerse con mucha antelación porque normalmente son compras grandes que las empresas cuidan y se piensan mucho. Luego tenemos los gastos generales que antes ya habíamos visto, todos los de alquileres, mantenimiento, marketing, absolutamente todos los pagos. Luego tendremos los impuestos, el IVA, el IRPF, la seguridad social. Los intereses por devolución de la deuda, aquí esto está en la cuenta de resultados, como habíamos dicho, y aquí tenemos que prever aquellas liquidaciones que nos vaya a hacer el banco con los intereses pactados. Vuelvo a repetir que aquí tenemos que tener muy en cuenta la negociación bancaria que hayamos hecho. Y el saldo final, pues, es el neto de todos estos datos que estamos viendo. Bien, errores que tenemos que evitar cuando hagamos una previsión de tesorería. Elegir una periodicidad muy larga, es decir, si nosotros somos una empresa que tiene tensiones de tesorería o que tiene mucha estacionalidad, no deberíamos elegir unas previsiones, digamos, mensuales, porque no nos va a dar unos datos válidos. Vamos a tener problemas en medio del mes en que vamos a tener puntas de tesorería. Por tanto, elegir la periodicidad más adecuada al tipo de negocio. Confundir ingresos, cobros y gastos, pagos. Esto es típico, sobre todo de las personas no financieras. Las personas piensan que al vender ya hemos cobrado y en verdad tiene un periodo de maduración de esta deuda que tendrá que pasar hasta que podamos tener el dinero en nuestro banco. No dar prioridad a la gestión de tesorería. Eso es muy típico en las empresas, que se acuerdan que necesitan tener todos estos datos cuando tienen problemas de tesorería. La verdad, últimamente las empresas están dando mucha más prioridad de la que era antes, pero porque hemos tenido con la crisis pues bastantes problemas de conseguir financiación. Luego, nadie sigue las condiciones que hemos pactado con los bancos, tanto las que nos hemos comprometido como aquellas que los bancos nos han concedido. Aquellas condiciones a las que nos hemos comprometido, pues el banco no nos dirá nada hasta la siguiente renovación de nuestra póliza o nuestra línea de crédito. Por tanto, es importante que estas condiciones se cumplan. Si nos hemos comprometido a que vamos a pagar las nóminas por un banco determinado, pues lo tendremos que cumplir, porque realmente, si no, cuando vayamos a la renovación, el banco nos va a decir que no, porque no hemos cumplido con todas las condiciones. Luego, no usar los programas informáticos o no parametrizarlos o no tenerlos. Imaginemos hacer toda esta previsión que hemos visto de 20 semanas a mano, ¿no? En un Excel. Nadie dice que después los datos que están en nuestro programa informático no los podamos bajar a un Excel. Esto es otra historia, pero los datos tienen que estar parametrizados en cualquier sistema que vayamos a utilizar. Al menos toda la parte de clientes y proveedores, que es muy ardua, tiene que estar informada en su periodo de pago y de cobro.
Errores en las previsiones, bueno, aquí es un poco lo que estábamos hablando, que los pagos estén incompletos, siempre nos dejamos pagos por hacer, siempre ocurre esto, o sea, hay que tener mucho cuidado, aprender de las semanas que han ido transcurriendo para ver en qué estamos fallando y poder ir corrigiendo, y luego no revisar las premisas, es esto exactamente. Si vemos que hay errores, ¿no? Lo que decía, si ya hemos pasado la primera semana de la previsión, pero no revisamos nada y continuamos con la 2, con la 3 y simplemente no estamos volviendo a prever todas aquellas cosas que han ocurrido anticipadamente o que no han ocurrido durante la primera semana, los datos de las semanas posteriores estarán también equivocados. Ahora os voy a poner aquí un ejemplo de cómo se tensiona una tesorería con una compra de inmovilizado. Vemos cómo pues también tenemos las 20 semanas vistas y vemos cómo en la semana 1 esta empresa decide que va a comprar un inmovilizado de 60. Realmente esto es lo mismo que teníamos antes, solamente que en lugar de poner todo el detalle de los apartados de cobros y pagos, pues lo he reducido a total cobros, total pagos y así no vemos tanto dato, ¿vale? Bien, pues lo que decía, esta empresa decide que en la primera semana del año o la semana 1 va a comprar un inmovilizado por 60. ¿Qué ocurre? Pues mira, que pasamos las semanas hasta la 5, que la empresa va aguantando bien su tesorería, pero ya en la semana 6 empezamos a ver negativos, ¿no? La semana 7 y 8 aún se mantiene, pero luego ya los negativos los vemos a lo largo de todas las semanas, ¿no? Vemos como en la semana 19 parece que la cosa se arregla un poquito, pero vemos cómo se atencionó la tesorería enormemente. Una alternativa, pues, que podríamos decirle al proveedor que le pagamos en dos partes, que le pagaríamos 40 en la semana 5 y 20 en la semana 20, por ejemplo. También le podríamos decir que le pagamos 20 en la semana 1, 20 en la semana 5 y 20 en la semana 20. Esto no causaría ninguna tensión en nuestra tesorería, porque aquí serían 82, 60, 67 y así, ¿no? En la semana 5 vemos 39, va aguantando bien la tesorería hasta que vemos que en la semana 10 se pone en negativo. Luego se mantiene pequeñita nuestro exceso de tesorería y vemos otra vez como en la semana 15 está a cero, ¿no? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo podríamos gestionar esto? Pues si lo sabemos, si estamos en la semana 1 o incluso antes y sabemos que esto va a ocurrir, pues lo que tenemos que hacer es financiar 4 realmente no es un gran problema para esta empresa. Podríamos ver, por ejemplo, qué pagos estamos haciendo en estas semanas para un poco retrasarlos. Podríamos intentar con los proveedores llegar a un pacto de fraccionar pagos, por ejemplo, para no tensionar tanto la tesorería, pero ojo con esto, tampoco queremos que nuestra relación con los proveedores se estropee, así es que tenemos que pactar, tenemos que decir una cosa puntual. También podríamos dinamizar las ventas, dinamizar los cobros para realizar alguna oferta a un cliente importante para que nos pague antes del vencimiento a cambio de algún descuento. Pero si nada de esto vemos que puede funcionar o no lo tenemos claro, también podríamos acudir al banco y pedir que nos dé desde la semana, por ejemplo, 9 o desde la propia semana 10 una línea de circulante hasta la semana 20. Digamos que durante estos 2 meses, por 3 meses, le podríamos pedir al banco, vemos que nuestra máxima punta de tesorería es -4, pero claro, podría ocurrir que pudiera ser más. Incluso le podríamos pedir el doble, le podríamos pedir al banco que nos dejara una línea de 8 durante 3 meses a un buen precio, con unas buenas comisiones, de tal manera que si no utilizamos la línea de crédito no nos cobren comisiones, ninguna comisión de cierre y este tipo de condiciones que nos pueden ir muy bien para estar tranquilos y pasar estos 3 meses, estas 10 semanas, pues sin mayores sobresaltos. Pero
vuelvo a repetir, si no conocemos lo que va a ocurrir o si hacemos previsiones mensuales, imaginaros, ¿no? Imaginemos, aquí os he separado los meses, ¿no? Entonces, enero, oh, pues parece que va muy bien. En febrero igual. Al 31 de marzo también acabamos bien, pero dentro puede ser que haya una semana que estemos sufriendo, ¿no? En abril, pues igual, aunque hay una semana que aquí quedamos a cero, que puede ser que sea negativa y así sucesivamente. Esto es lo que nos tenemos que plantear. ¿Queremos tener absoluto control sobre nuestra tesorería? Pues yo os recomendaría que se hicieran estas previsiones semanales. Bien, algunas causas de falta de liquidez. Una es el IVA. Imaginemos que es esta empresa que da un crédito a 90 días. Digamos que esta empresa paga un IVA trimestral, es decir, el día 20 del mes siguiente tiene que ingresar el IVA, pero todas las ¿qué habrá cobrado? Pues aquellas ventas de los primeros 20 días del primer mes del periodo. Digamos que es enero, que se paga el 20 de abril, ¿no? El primer trimestre. ¿Qué habrá cobrado el 20 de abril? Pues los primeros 20 días del año. Esto es lo que habrá cobrado. Por tanto, todo el IVA del siguiente periodo, o sea, 10 días de enero, más los otros 2 meses, todavía no se habrá cobrado porque esta empresa da un crédito a 90 días, ¿no? Esto no quiere decir que lo tenga que pagar todo porque habrá algún IVA deducible que se podrá hacer el neto para ingresar a Hacienda. Sin embargo, si se trata de una empresa, imaginemos, de servicios, estas empresas pues no tienen demasiado IVA para deducir porque su principal proveedor son los salarios del equipo, de las personas que trabajan para realizar estos servicios y esto no lleva IVA. Por tanto, el IVA de las empresas de servicios es mayor. Si da un crédito a 90 días, pues imaginaros todo lo que tiene que financiar, ¿no? Este es uno de los motivos. Luego, el activo fijo, ya hemos visto en el ejemplo anterior cómo se tensiona la tesorería si no hacemos una buena previsión y no pactamos con el proveedor. Cobros y pagos. Aquí la clave es acompasar siempre el periodo de cobro y el periodo de pago. Si nosotros damos un crédito a 90 días, pero estamos pagando a los proveedores a 30, pues esa diferencia vamos a tener que financiarla, ¿no? Por tanto, aquí siempre es interesante cubrir con crédito comercial el crédito que estamos dando. No, nunca será todo, porque la idea es que nosotros vamos a vender más de lo que compramos, porque si no, pues menos negocio haríamos, pero aún así acompasar es lo más adecuado. Por último, otra causa, no son las únicas, pero os estoy resaltando de las más importantes. Pues tenemos exceso de stock, ¿no? Muchas veces los responsables de compras caen en la tentación de aprovechar alguna rebaja que se ofrece por un gran volumen de compras y resulta que han comprado, no sé, materia prima, por ejemplo, para 6 meses y resulta que la empresa puede tener una tensión de tesorería. ¿Dónde está el dinero? Pues estará almacenado en las estanterías de la empresa, donde está la materia prima, ¿no? Imaginaros que adicionalmente el proceso productivo de la empresa sea muy largo. Pues tendremos que consumir todo esta materia prima, convertirla a producto que se pueda vender y luego que se cobre, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo bastante largo. Algunas ideas para poder combatir esta falta de liquidez. Bueno, si tenemos puntas de tesorería, lo que habíamos dicho antes, podríamos retrasar alguna deuda con los proveedores. Ojo con hacerlo con suficiente antelación, no hacerlo de una manera unilateral, porque es bueno tener una buena relación con nuestros proveedores. Les podemos plantear fraccionar el vencimiento, pero tampoco queremos dar la imagen de que no podemos pagar nuestras deudas. Por tanto, es también muy importante que lo hagamos de manera puntual, no todo el tiempo, porque entonces los proveedores nos cortarán la línea de crédito y tendremos nuevamente problemas, ¿no? Luego tenemos el descuento anticipo de facturas. Cada vez más
tenemos que las empresas simplemente facturan y ya las empresas no quieren pagar, nuestros clientes no nos quieren pagar a través de giro bancario. Cada vez más son a través de transferencias. Por tanto, los bancos muchas veces conceden créditos por este anticipo de facturas y bueno, son líneas que tenemos que negociar. También podemos negociar a corto plazo préstamos, créditos, todo tipo de líneas de financiación. Eh, con los clientes, pues podemos también hacer alguna oferta para que nos paguen anteladamente, poderles hacer un descuento por pronto pago y sobre todo renegociar con ellos los periodos largos de pago que hayamos concedido. Cada vez más las empresas intentan reducir este crédito en días porque penaliza mucho a la tesorería de las empresas y realmente se ha de tener mucho cuidado. ¿Qué podríamos hacer cuando tenemos exceso de liquidez? Pues podemos anticipar algunos pagos a nuestros proveedores que nos ofrezcan descuentos por antelarlos, disminuir nuestra deuda bancaria, eso también es interesante, sobre todo si somos una empresa estacional, porque seguramente cuando estemos en temporada alta necesitaremos más financiación, por tanto, en temporada que no estemos utilizando, pues disminuirla será un buen signo para el banco. Obtener unas ventas mayores ventas, digamos, compitiendo por otorgamiento de crédito, ¿no? Ventas puntuales, por supuesto, se le puede, un poco lo que hemos hablado de las compras antes, ¿no? Se puede tentar a nuestro cliente diciendo, mira, si me compras un poco más, estoy en disposición de darte un crédito adicional en días del que te daba antes, ¿no? Por una operación puntual. Luego, invertir en productos financieros, siempre estamos a tiempo de invertir en créditos financieros. Antes no lo he mencionado, vamos a volver un poquito para atrás. En el ejemplo que veíamos, en este ejemplo que veíamos todos estos saldos positivos, esto es dinero que tenemos ocioso, no nos está rentabilizando absolutamente nada. Por tanto, es importante que no lo mantengamos en la cuenta del banco. Nosotros, mira, aquí tenemos el saldo más bajo de todas estas 20 semanas, ¿no? Pero podríamos decir al banco, mira, podríamos hacer una imposición por un mes de 40, por ejemplo, ¿no? Y iríamos bien. Si estamos en la semana 1, pues a un mes vista iríamos bien. Incluso podríamos hacerlo un poquito mayor. Si ya entramos al siguiente periodo, ya no es tan interesante los 40, ya podríamos bajar a 20, por ejemplo, menos, ¿no? A eso me refiero cuando hablábamos de dinero sin rentabilizar, en la diapositiva esta de invertir en proyectos financieros que sean rentables a corto plazo, porque estamos hablando de puntas de tesorería. Los bancos tienen muchísimos productos que podemos utilizar para hacer imposiciones a corto plazo según vayamos teniendo estos excesos de circulante. Bien, vamos al punto de qué ocurre con las empresas que tienen que están en este periodo de crecimiento. Estas empresas a las que les está yendo realmente muy bien o que prevén que van a vender muchísimo. Y entonces, ¿qué ocurre con su tesorería? Pues ocurre que van a necesitar financiación. Fijaros, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si esto es una empresa que concede créditos a 90 días, imaginaros esos mismos 90 días, pero con un crecimiento del 20%. Pues claro, ese 20% en número de días, en esos, lo que habíamos dicho, hemos cobrado 20 días del IVA, ¿no? Habíamos dicho, hemos cobrado 20 días del IVA y vamos a tener que ingresar el IVA del siguiente periodo. ¿De acuerdo? Pues imaginaros eso multiplicado por el 20%. Si somos empresa de servicio, mayor razón aún, ¿no? Por tanto, fijémonos bien que ¿cuándo vamos a tener estas puntas de necesidad de financiación? ¿Vale?
Bien, ¿cómo haremos esto? Pues poniendo mucha atención a la gestión interna. Es importantísimo ir controlando. En entornos de crecimiento, el control se ha de elevar, tiene que ser mayor. Tenemos que vigilar que los ratios en días de periodo medio de cobro, pago y días de stock no suban, porque entonces nos tocará financiar más, no solamente el crecimiento, sino el exceso de días que estemos concediendo o que estemos comprando más de stock. Preservar el margen bruto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a crecer compitiendo por precio, es decir, vamos a bajar los precios para vender más y a su vez vamos a tener menos margen bruto, vamos a cobrar menos también a fin de mes y probablemente nuestros gastos fijos no se moverán. Por tanto, ojo con hacer estos negocios. No incrementar los gastos generales es parte de lo mismo. Imaginemos una empresa de servicios que dice, bueno, sí, vamos a crecer un 20%, pero tengo que doblar la plantilla. Pues no sé si esto va a ser muy rentable, ¿no? Luego, una buena posibilidad para financiar el crecimiento es el aumento de capital. Si estamos en una empresa que tiene un buen negocio, que es rentable, pues los socios tranquilamente podrían financiar este crecimiento, porque esto significará que a fin de año pues tendrán mayores dividendos. Por tanto, es una buena posibilidad plantear a los accionistas que financien este crecimiento. Y luego también tener en cuenta que a mayor financiación que vayamos a conseguir para realizar este crecimiento, pues vamos a tener mayor gasto de intereses. Por lo tanto, eso también es un gasto que se nos va a incrementar. Conclusiones. Un poco a manera de resumen de lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Analizar la posición de la empresa en cuanto a su relación con clientes y proveedores, porque de lo que os he comentado, de manera unilateral, no podemos aplazar los pagos a proveedores sin antes advertirles y tampoco deberíamos cortar el crédito a los clientes sin antes darles la oportunidad que amorticen su deuda. Tenemos que llevar una buena relación con ellos porque estas relaciones, al menos con clientes y proveedores estratégicos, necesitamos que sea a largo plazo. Por tanto, podemos tener tensiones de tesorería, pero no caigamos en la tentación de tomar decisiones muy radicales. Es imprescindible tener actualizada la tesorería. Como hemos dicho, para esto necesitamos el siguiente punto, datos veraces, datos reales y tenemos que revisar las previsiones. De nada nos sirve tener ese cuadrito tan bonito que os he enseñado de 20 semanas si la mitad de los pagos no están registrados o todos los cobros están mal o repetidos o lo hacemos manual y entonces tardamos muchísimo en conseguir una actualización. No es viable. Y atención si estamos en crecimiento, el control aún ha de ser mayor. Luego, cuidar muchísimo la relación con las entidades financieras, prepararos para la negociación, ir bien preparados, ir sabiendo qué es lo que necesitamos, por cuánto tiempo, por qué y atender a todas las preguntas que nos haga el banco. Es muy importante. Luego, el análisis que hagamos de nuestra previsión financiera tiene que ser realista, no optimista. Es decir, tenemos que ver que cuando veíamos 0 o 4 o 5 en esa previsión que antes habíamos visto, no vayamos a pensar, bueno, pues oye, si está en positivo no pasa nada. No, porque podría ser que algo se retrase y esos 4 se conviertan en 0 o en menos 5. Por tanto, tener mucho cuidado con esto. No es cuestión de hacer una previsión y luego decir, vale, todo se ve muy bonito, nos vamos y hasta el próximo mes no miraremos nada porque podemos tener problemas. Luego, tener muy en cuenta que la empresa es muy dependiente de su tesorería. Aunque una empresa sea muy rentable, si no tiene acceso a tesorería, a financiación o sus accionistas no están dispuestos a financiar, al final van a cerrar el negocio, aunque sea muy rentable. Acordaros de la crisis que hemos tenido recientemente en que muchísimas empresas tuvieron que cerrar básicamente porque no tenía acceso a financiación. Pues os dejo con esta frase de John Keynes que decía, si yo te debo una libra, yo tengo un problema, pero si te debo 1.000.000 de libras, el problema es tuyo.
Esto lo que nos quiere decir es que, primero, cuando otorguemos créditos, tengamos muchísimo cuidado con cómo lo otorgamos y si estamos concentrando el riesgo. Porque entonces vamos a tener nosotros un problema, no el cliente que nos debe y nos deja de pagar. El problema lo tendremos nosotros porque tendremos concentrado el riesgo. ¿De acuerdo? Bien, yo con esto he acabado mi exposición. Muchas gracias a todos.